Venga, vamos a entrar al laboratorio. Ahora que ya podemos. Luis, bueno, hay diferentes salas. Voy a hablar bajito. No pasa nada, no pasa nada. Los vídeos que hago, ya sabes que yo soy un chico de barrio, de calle. No hago tele. Quiero que la gente vea las cosas como son. Y estamos escuchando de fondo a uno de los guías, porque lleva toda la mañana visitando gente el parque, y eso es lo más maravilloso que hay. Así que a mí no me importa nada el sonido, Luis. Hablaremos nosotros bajitos. Oye, este es un homenaje a dos hombres, una mujer y un hombre de ciencia que han revolucionado por muchos desconocidos y olvidados, que son Margarita Salas Falgueras y Severo Ochoa. Y aquí has creado un laboratorio por muchas razones. Una, para recordarlos, y otra, para que todos los que vengamos aquí experimentemos y sepamos más de lo que hacían, pero trabajando como trabajaban ellos. Claro, es un laboratorio museístico vivo. Vivo. Quiero decir con esto que hacemos un homenaje a estos dos insignes científicos asturianos, Margarita Salas y Severo Ochoa, pero a la par es un taller de trabajo, de investigación con los niños incluso. Como museo, sé que lo llevas a gala y que es un orgullo para ti. Margarita dijo en su día que ella moriría con la bata puesta. Y efectivamente, su hija Lucía Viñuela decidió donarte, entre otros objetos personales de Margarita, la bata, y aquí la guardas como un tesoro porque no la has querido ni lavar, ¿no? No, es que en un primer momento, cuando pensé que tenía la oportunidad de tener la bata, esa que decía ella que quería morir con la bata puesta, resulta que ya pensé de forma inmediata que no quería que se lavase. La quería con las manchas típicas del uso. Ojalá tenga el ADN y el sudor, como digo muchas veces. Para conservarlo. Mí, si fuese la camiseta de Messi o Ronaldinho, no la tendría, o sea, la tendría lavada. Para pero, la gente... favor, esto tenemos que tenerlo como un emblema. Para la gente que no sepa qué supuso Margarita Salas en titulares, ¿qué hizo esta mujer para la ciencia? Una científica española. Pues mira, lideró en su momento la investigación en biología molecular también, porque estuvo en el Instituto de Biología Molecular de Madrid hasta ya, digamos que esa avanzada edad. Fue discípula también de Severo Ochoa. Y claro, esa simbiosis que se puede dar entre los dos hace que realmente tengamos que estar tremendamente orgullosos de ellos. Y mujer, en estos tiempos que corren, una mujer científica en aquella época, que marcó la época. Sí, efectivamente. Tenéis otro rincón aquí, tienes otro rincón aquí, que es el de Severo Ochoa. Sí. Mira, de Severo Ochoa tengo un sombrero, sí. Tengo bufandas, tengo estilográficas, tengo documentos inéditos que he tenido la suerte de que se me llamasen. Ahí tengo una pregunta. No sé si es una leyenda urbana. ¿Tú te llegaste a encontrar con él cuando eras niño? Claro. ¿Es cierto eso que me han contado? La gente no lo sabe, pero yo soy chigrero. ¿Tú sabes lo que es ser chigrero? No, ¿qué es ser chigrero? El chigre es el nombre que se le da a los bares en Asturias. Vale. Y yo tenía una cafetería. Y paró varias veces por mi cafetería. Incluso un día lo encontré sentado en la bajada a la playa de Portizuelo, donde él de joven iba en muchas ocasiones a meditar y a mirar al mar allí, que estaba cerca de su casa, porque él vivía en Villar aquí cuando venía a Asturias. Y un día lo encontré sentado allí con el bastón y estaba leyendo unas notas manuscritas. Y esperé a que terminase de leer las notas manuscritas porque tenía como emoción de conocerlo y en este caso, de hablar con él. Pero decía, lo voy a molestar. Y estuve como unos 10 minutos de pie, allí al lado de un árbol, esperando a que terminase de leer aquello que tenía. Después me acerqué y me dijo, tendrías que haberlo hecho antes, porque a mí me encanta hablar con la gente. Y a ti te conozco de ponerme ese cafetito en la barra. Así me dijo. Aquello fue emocionante, ¿no? Y a partir de ahí pues tuve alguna relación con él, eran esporádicas porque él venía, bueno, pues un poco aquí a Asturias, ¿no? Y creo que debemos mucho a Severo Ochoa. A los dos, Margarita. Asturias y España. Tenéis esta parte del museo, pero me voy a girar porque en este laboratorio, en el Parque de la Vida, se toca,
se siente, se claro, juega. Aquí sobre todo con Y la habéis comunidad recreado, bueno, pues es que es un gabinete de maravillas este museo, porque es un laboratorio no, es un del pasado laboratorio siglo en XX. vivo. Efectivamente, aquí, por ejemplo, con los niños, con los escolares, etcétera, y Sí. en el público adulto, lo que hacemos es trabajar precisamente en la investigación. Lo que hacemos. No te preocupes. Trabajar en la investigación. Voy a encenderte la pantalla. O sea, aquí cogéis muestras. Aquí cogemos muestras del propio parque, de las lagunas que tenemos aquí, Sí. que son lagunas que no tenemos contaminación, todo lo contrario, pero no es agua potable. Pero ahí hay una ingente Es agua cantidad vivida. de organismos, efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos con los niños? Para que disfruten conociendo, pues ponemos una gota de agua. Mira, aquí, por ejemplo, que no se porta, le metemos una gota de agua. Vais a ver. ¿Y qué ocurre? Porque aquí vamos a ver qué organismos tienen una gota de agua. Y es ingente. Mucho de lo que estamos viendo por ahí pues son microalgas, o alga en suspensión, o materia en suspensión, pero después estamos viendo cantidad de organismos vivos. ¿Te das cuenta? Hacéis visible lo invisible. Claro, efectivamente. Y entonces los niños se apasionan de estas cosas. Tenemos que abrir ventanas al conocimiento al margen de lo que sea lo convencional, porque esto puede significar muchísimo en el reto de un niño o en el reto de un adolescente. Tenemos que motivarlos, pero para ello hay que provocarlos. Sacar la curiosidad. Y aquí tenemos una ingente cantidad de centros educativos que nos vienen a visitar, miles de niños, y esos vienen todos los años y repiten. Incluso hay centros educativos que vienen hasta 2 veces al año, porque tienen materias, en este caso, o áreas específicas de trabajo. Pues fíjate, aquí igual que ven esto, pues imagínate un niño cuando está viendo por aquí estos animalitos moverse, ¿eh? Bueno, pues es fantástico descubrir a través de la microscopía pues esa vida espectacular que tenemos en el agua, ¿eh? Hay otros mundos, pero están en este. Luis, hay más salas. Tenemos una sala dedicada al polvo de estrellas donde explicáis cómo nace la Tierra a través de las estrellas, cómo es la evolución de la Tierra en esa época de gases y volcanes. ¿Cuántos fósiles tenéis en esas salas? Tenéis las mejores, unas de las mejores colecciones de fósiles. Lo que puedo decirte es que el Parque de la Vida tiene más de 70 toneladas. 70 toneladas. 70.000 kilos, 70.000 kilos, más de 70 toneladas. Pero tenemos, generalmente, la gran mayoría es con 300 millones de años. Etapa estefaniense. Esa etapa en la que se dio el gigantismo de los insectos. Imagínate, en esa etapa había un 15% más de oxígeno que en la actualidad. ¿Qué ocurría con ello? Pues que hubo una eclosión botánica ingente, espectacular, que motivó el gigantismo de los insectos. Lo que vemos hoy, un insecto que podría ser del tamaño de una mosca, en aquel momento era como un gorrión de grande. Una libélula... Vaya época. Fíjate, una libélula que hoy mide 6 centímetros y medio, 7, en aquel momento alcanzaba los 90 centímetros. Todo eso lo tenéis en diferentes salas, igual que tenéis otra sala donde habéis recreado la evolución del ser humano, con las diferentes especies de homínidos hasta llegar al sapiens. Ahora quieres preparar, vamos a ver algunas sorpresas, cosas dedicadas al neandertal, unas cuevas prehistóricas con pinturas rupestres, que es el origen del pensamiento simbólico, mágico, que diría Soaga. Pero como lo que quiero es que vengan, esas no las enseñamos y os las enseñáis vosotros cuando vengan aquí todos. Vamos al mundo de los océanos ahora. Claro que sí. Aquí tenemos la zona de paleontología, como tú decías. Antropología. Después está la antropología, que es ya la fase última del conocimiento de la evolución de los seres vivos en el planeta. Nosotros nos tenemos como seres superiores, somos los últimos en reconocer esa existencia y esa evolución de nosotros mismos, ¿no? Hay en total recreadas 3 cuevas, una en la que está Lucy, y está, por decirlo así, las primeras, digamos que, incursiones en las cuevas, pero sí, antes estaban los arborícolas. Posiblemente eso fue esencial en ello. Y después tenemos otra cueva, como tú bien decías, en la que el ser humano comenzó a ser creativo y comenzó a plasmar pensamiento mágico. Y después tenemos una choza grande en la que ahí pues estamos ya viendo cómo vamos colonizando otros territorios al margen de lo que da. Vamos a seguir y que lo descubran ellos. Viajamos por la tierra, el agua y acabaremos en el aire, en el espacio. Venga, vamos para allá. Muy bien.